Muchas gracias, pastor. Buenos días para todos los hermanos. Bueno, vamos a iniciar en el nombre de Dios. Hoy, el devocional. Les pido por favor que me acompañen a Jueces 14, versículos 1 al 4. Jueces 14, versículos 1 al 4. El devocional de hoy se titula: Cuando tus ojos gobiernan tu vida, dejas de escuchar la voz de Dios. Hermanos, dice la palabra de Dios. Jueces 14, del 1 al 4. Descendió Sansón a Tinat y vio en Tinat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Hermanos, vamos a centrar este devocional en tres temas importantes. Primero, la obediencia. Segundo, el peligro de los deseos carnales. Y tercero, la soberanía de Dios. Es que hoy en día estamos viviendo, en el tiempo contemporáneo, estamos viviendo una generación, hermanos, que convirtió el sentimiento en autoridad. Entonces, simplemente usted lo que sienta, eso es lo que gobierna su vida. Y se escucha constantemente el humanismo sobresaliendo en todos los aspectos, ¿no? Haz lo que te haga feliz, o sigue tu corazón, o si lo deseas, debe ser de Dios. Y en ese plano es que nos estamos moviendo hoy en día. Pero la palabra de Dios nos dice exactamente todo lo contrario. No todo lo que deseo viene de Dios. No todo lo que veo debo tomarlo. No todo lo que me atrae me conviene. Sansón fue un hombre escogido por Dios, ungido por Dios. Tenía una unción extraordinaria, tenía un propósito extraordinario y tenía un futuro extraordinario. Pero entonces él empezó como a retroceder, a destruir su propio destino, con algo muy sencillo. Dijo: ella me agrada. Con esas palabras le bastaron para empezar el declive de Sansón. Y muchos de nosotros hoy en día, volviendo al tema actual, nos alejamos de Dios o empezamos a perdernos en situaciones de la vida. No, pues, no porque hayamos cometido un pecado grande, sino porque hemos tomado pequeñas decisiones. Simplemente porque nos gusta. Como me gusta, lo tomo. Como me gusta, lo compro. Como me gusta, me lo pongo. Como me gusta, lo hago. Entonces, hoy Dios nos quiere confrontar con una pregunta, hermanos. ¿Quién dirige tu vida? ¿La voz de Dios o tus ojos? Hay un micrófono abierto, hermanos. Ya lo sé. Eh, ¿Cuál es el peligro, el primer punto, de vivir por lo que ves? ¿Cuál es el peligro de vivir por lo que cada uno de nosotros vemos? Sansón descendió a Tina y vio allí una mujer, dice el versículo 1, ¿cierto? ¿Y qué es lo primero que dice el texto? Que Sansón vio. Sansón vio. Sansón no oró. Sansón no le consultó a nadie. Sansón no preguntó. Sansón simplemente vio. Entonces, ¿qué resalta el texto, hermanos? Que casi siempre todo entra por los ojos. Eva, ¿qué hizo? Vio que era bueno. Acán vio. David, ¿qué hizo en la terraza? Vio. Y Sansón, ¿qué hizo acá? Vio. Entonces, hermanos, cuando Satanás conquista nuestro corazón, él no conquista nuestro corazón primero. Él captura nuestra mirada. Él llama nuestra atención, él nos distrae automáticamente. Uno ve
y de una vez uno se crea en la mente el cuento. ¿Y eso qué implica? Que pues hoy en día los ojos nuestros están expuestos a todo. O sea, son demasiado vulnerables, por decirlo así. Las redes sociales es algo y, o sea, no podemos negar, innegable que las redes sociales siempre llaman nuestra atención. La pornografía, que está ligada a las redes sociales y mucho antes también. La codicia, las comparaciones. Muchas veces nos ponemos a compararnos y nos deprimimos. La apariencia o la fama. Todo eso entra primero por los ojos. Pero la palabra de Dios nos muestra otra cosa. Por ejemplo, en Job 31:1 dice: "Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen?". Job lo que hizo fue defender su integridad delante de Dios, y él quiso vivir según la voluntad de Dios, y decidió no ver lo que no tenía que ver. Pero nosotros hacemos exactamente lo contrario que hizo Job, totalmente lo contrario. Nosotros abrimos la puerta y después preguntamos quién es. Y empezamos una lucha espiritual absurda por no tomar las precauciones que Dios nos manda. Entonces, a veces, hermanos, empezamos a tomar decisiones o empezamos a andar en contra de la voluntad de Dios simplemente porque no controlamos lo que miramos. Queremos observar todo y queremos y esa observar todo, lo que pasa es que lo convertimos en algo que no es la voluntad de Dios. Entonces, usted empieza a contemplar con su mirada cosas y entonces automáticamente su cerebro moldea lo que desea, automáticamente. Y de una vez lo que desea es lo que usted va a decidir. O sea, gobierna sus decisiones. Sus deseos están gobernando sus decisiones. Segundo punto, cuando el gusto personal vale más que la voluntad de Dios. Entonces Sansón va donde sus padres, ¿no? Y le dice, bueno, tomadme esta por mujer porque ella me agrada. Esa frase, ella me agrada, es una frase bastante controvertida, bastante peligrosa además, ¿no? Él no dijo, Dios me mostró esta mujer, no dijo, Dios me habló. Él no dijo, busqué la dirección, ni dijo tampoco, es la voluntad del Señor. Solamente dijo, me agrada. O sea, le entró por los ojos y automáticamente lo decidió. Y esa es la filosofía actual, volviendo a la época contemporánea, hermano. Voy porque me gusta. Dejo la iglesia porque ya no me gusta. Sirvo cuando me gusta. Perdono si me nace perdonar. Obedezco cuando estoy de acuerdo. Si me gusta, lo compro. Si puedo, lo hago. Nadie tiene que decirme que no. Hermanos, acordémonos que el reino de Dios nunca ha funcionado por gustos. Jesús no dijo, si a usted le agrada, sígame. Cristo dijo, toma tu cruz y sígueme. Entonces estamos acostumbrados a hacer nuestra santa voluntad. La cruz no era agradable. O sea, cargar ese palo tan pesado, porque no era una cruz de bolsillo, hecho con, no propiamente con madera moldeada, y fuera de eso encima todo lo que llevaba. La obediencia nos incomoda, nos molesta cuando tenemos que a las 7, a las 8:30 en punto empezar el culto, nos molesta y seguimos hablando, por ejemplo. La santidad nos incomoda, qué proceso tan aburridor este de la santidad. El perdón nos incomoda, no nos gusta porque el orgullo no nos permite. La disciplina nos incomoda. Hermano, pero todas esas cosas es el proceso santificador de Dios que transforma nuestra vida. Entonces, si yo estoy en el plano de mis gustos, por ejemplo, estoy en mi zona de confort, compro lo que quiero, me voy para donde quiero, tengo libertad. Eso es paz para muchas personas. Y cuando alguien lo confronta, cuando alguien le trata de decir o de llamar la atención o de ponerle límites,
automáticamente es el enemigo que me está atacando. Mira el punto donde llegamos. Ya no queremos nada, no queremos corrección, no queremos ayuda, porque ya nosotros decidimos, tercos y más tercos. El tercer punto es despreciar el consejo, es el comienzo de la caída. Cuando usted desprecia el consejo, empieza a decaer. ¿Qué le preguntan los papás de Sansón? Que no hay una mujer entre las hijas de tus hermanos. Era como que lo confrontan con una pregunta muy, muy sencilla, ¿no? Y pero ¿cómo usted se va a fijar allá? Mire lo que tiene acá. Entonces ellos intentan detenerlo, pero ya Sansón había decidido. Entonces muchas veces nosotros buscamos un consejo, pero buscamos a alguien que nos diga lo que nosotros mismos estamos pensando o ya decidimos. Si alguien nos dice algo en contra de lo que yo estoy pensando, decidí automáticamente, no me gusta ese pensamiento, alejo a esa persona, ¿no? Si el consejo contradice sus deseos, lo ignoro porque yo ya tomé una decisión y quiero escuchar algo que sea conforme a lo que yo pienso, alguien que me acolite lo que yo estoy pensando. ¿Y qué dice Proverbios 11:14? Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Pero el orgulloso ya decidió antes de preguntar. Una señal de inmadurez es esta, hermanos. No aceptar la corrección es una señal de inmadurez espiritual, pero nosotros nos creemos los más espirituales muchas veces. Entonces, cuando alguien deja de escuchar, hermano, ya empezó a caer, porque empieza a hacer su voluntad y empieza a tropezar, y empieza a caer y después viene la debate. Cuarto punto, el pecado siempre te hace descender, siempre nos hace caer. ¿Cómo empezó el capítulo 14? Descendió Sansón a Timnat. Bueno, tal vez bajó una montaña, bajó un barranco, no sé, un camino, ¿cierto? Pero no solamente se queda en un dato geográfico, hermanos. Es un mensaje espiritual de que cada vez que usted se aleja de Dios, empieza a descender. Descendemos. Descendemos moralmente, descendemos espiritualmente, descendemos emocionalmente y empezamos a acabar y a descender y a descender. Nadie cae de repente, ninguno cae de repente. Eso es un proceso. Primero uno empieza a bajar, luego uno empieza como a acostumbrarse y luego ya después uno justifica y finalmente esclavizado, hermano, esclavizado. Es que el enemigo no nos muestra el final del camino. El enemigo nos enseña el placer del primer paso, nos muestra un primer paso agradable, bonito, deseable, exquisito. ¿No? Quinto punto, la soberanía de Dios no justifica nuestra obediencia. La soberanía de Dios no justifica nuestra desobediencia, más bien. Correcto. Y este versículo 4 es uno de los versículos más complejos, digamos, más difícil, ¿no? Muy profundo del libro de Jueces. Hagamos un poco de contexto porque no lo habíamos hecho. O sea, Dios está iniciando la liberación de Israel. O sea, los filisteos oprimen a Israel desde hace muchos años. Entonces Dios había levantado un juez. ¿Cuál? Sansón, para empezar a liberar a su pueblo. Eso lo vemos en el capítulo 13. Entonces, cuando Sansón quiere casarse con una filistea, ¿qué hicieron los padres de Sansón? Pensaron que era una mala decisión, pero el escritor del libro dice que ellos desconocían. Porque si leemos el versículo 4 dice, porque él buscaba, dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de parte de Jehová. Dios iba a utilizar esa situación para crear un conflicto con los filisteos y eso lo desconocían los padres de Sansón. Esa frase, esto venía de Jehová, significa que Dios estaba dirigiendo los acontecimientos para cumplir su propósito de juzgar a los filisteos. Pero Dios no aprobaba el pecado de Sansón.
¿no? No quiere decir esto que Dios llevara a pecar a Sansón, ni que aprobara las decisiones de Sansón. La ley de Moisés les impedía casarse con mujeres de pueblos paganos, porque podían apartar al pueblo de Dios. Pero el deseo de Sansón estaba influido por sus propios impulsos, hermanos. Ella me agrada y es una debilidad constante en la historia. Entonces, este texto nos enseña, hermanos, que Dios en su soberanía puede usar incluso decisiones imperfectas como las nuestras para llevar a cabo sus planes. ¿Qué hicieron los hermanos de José? Actuaron con maldad, pero Dios lo convirtió ese mal para salvar a muchas personas, a muchas vidas. ¿O qué pasó con Cristo, hermano? Murió en la cruz y lo realizó por personas con malas intenciones. ¿Pero para qué lo usó Dios? Para salvarnos. Entonces, Dios no fue el autor del pecado, pero Dios sí controlaba las circunstancias. El Señor de la historia siempre es Dios y Dios es soberano en todas las circunstancias, hermano. Dios puede cumplir sus propósitos mediante circunstancias que nosotros muchas veces no comprendemos. Una pérdida de ser querido, yo pensaba, y yo, sí, tienes razón. A mí me pasó. Yo no comprendía por qué Dios me quitaba a mi esposa. Y aún creo que no lo comprendo todavía. Pero ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? Hermano, espere y ore, que Dios siempre tiene un propósito en nosotros. Los padres de Sansón veían solamente un matrimonio inconveniente. No puede ser que se va a casar con una filistea. Pero Dios estaba viendo una oportunidad para comenzar la derrota del poder filisteo. Veamos algunas enseñanzas, hermanos. Dios gobierna la historia aún cuando nosotros no entendamos lo que está pasando. Dios siempre tiene el control. Los propósitos de Dios pueden estar obrando detrás de lo que uno ve, ¿no? Pero, y lo que uno ve parece ser muchas veces muy común o muy problemático, pero Dios está detrás de todo. Otra enseñanza, la soberanía de Dios no elimina nuestra responsabilidad. Sansón siguió siendo responsable de sus decisiones y sufrió grandes consecuencias por muchos de sus errores. Y otra enseñanza, hermanos, Dios es capaz de transformar situaciones difíciles o decisiones imperfectas en momentos o en instrumentos para cumplir su santa voluntad. Entonces, este versículo 4 nos enseña que no nos enseña que Dios apruebe el pecado, sino que su soberanía es tan grande que puede usar incluso muchas decisiones imperfectas de las personas nuestras para cumplir sus propósitos redentores. Dios permanece fiel a su plan, aun cuando nosotros somos imperfectos y queremos no hacer o no seguir el plan de Dios. ¿Y cómo terminó Sansón? Ciego, humillado, encadenado, esclavo, pero Dios cumplió su propósito. Sansón perdió mucho por no obedecer. Y entonces aquí es importante entender, hermanos, que la misericordia de Dios no es permiso para pecar. Una cosa es la misericordia y otra cosa es que Dios le permita o le dé a usted aval para que peque. ¿Cómo fue la frase de Sansón? Ella me agrada. ¿Y cómo terminó? Guíame de la mano porque terminó ciego. Él empezó caminando guiado por sus ojos, pero al final necesitaba que alguien lo guiara, porque se había quedado ciego. Y así trabaja el pecado, hermano. Primero nos promete libertad, después nos produce esclavitud. Primero nos ofrece placer, después nos trae vergüenza. Primero nos halaga el ego, nos aumenta, nos sube y después nos destruye, nos pega unas tumbadas tremendas. Entonces, hermanos, para terminar, Dios hoy no nos está llamando a hacer algo nuevo. Tal vez Dios nos está llamando hoy es para que dejemos cosas que Él sabe y que nosotros sabemos que nunca debieron entrar en nuestra vida.
porque van en contra de su voluntad. No permita, hermano, que sus deseos tengan más autoridad que la palabra de Dios. Una decisión tomada por los ojos nos puede costar mucho, hermano. Una decisión tomada en obediencia puede cambiar todo el rumbo de nuestra historia. ¿Qué está gobernando su vida hoy, hermano? ¿La voz de Dios o sus ojos? Proverbios 3 del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, que Dios les haya hablado al corazón de cada uno. Muchas gracias, hermano Juan Carlos.